Bien, buenos días, estimados alumnos. Hoy día nos toca el tema de artroscopía. Soy César Tipián del Hospital 2 de Mayo. La artroscopía, a ver qué pasa aquí, es una técnica quirúrgica, ¿no? Una técnica quirúrgica como muchas otras, pero la diferencia es que es mínimamente invasiva. Generalmente se suelen hacer dos pequeñas incisiones de no más de 5 milímetros. En algunas articulaciones se usan 3 incisiones, o en algunos casos, ¿no? Esta técnica mínimamente invasiva produce pues muy poco daño a los tejidos cuando se hace intervención quirúrgica. Las articulaciones en las cuales podemos desarrollar esa técnica fundamentalmente en la rodilla, donde más se hace. Sin embargo, también se hace bastante en los hombros y cadera, menos en los tobillos, muñeca y codo. La gran ventaja que nos ofrece la cirugía artroscópica es que tiene una distancia hospitalaria corta y de hecho muchos procedimientos pueden hacerse de manera ambulatoria. La recuperación es bastante más rápida, por lo que hemos dicho, pues que se daña muy poco los tejidos. Y también sus complicaciones, que de hecho las tiene, son menores. También es importante que al tener pequeñas incisiones, la estética es bastante buena frente a las técnicas convencionales. Por supuesto que también tiene sus complicaciones y de ellos lo más frecuente son las infecciones de esas pequeñas incisiones que le llamamos los portales, ¿no? Pueden haber también casos más complicados como las trombosis venosas. Por eso hay que escoger bien a qué tipo de paciente estamos haciendo el procedimiento. Y las lesiones neurovasculares, que a Dios gracias son muy poco frecuentes, se dan cuando no se conoce bien la técnica. Es un problema básicamente operador dependiente. Bien, vamos a revisar la artroscopía cuando usamos para las lesiones meniscales, que es lo más frecuente, o las reparaciones ligamentarias de la rodilla. Los meniscos, como todos sabemos, son fibrocartílagos que están entre el fémur y la tibia. El fémur es curvo, mientras que la tibia, la superficie es plana. Entonces los dos no se coactan adecuadamente. Estos meniscos que están entre el fémur y la tibia, entonces van a darle congruencia articular, ¿no? Le dan estabilidad a la articulación. Entonces el menisco tiene una gran importancia porque le da congruencia y estabilidad articular. Y por supuesto que van a absorber las cargas que se transmiten del fémur a la tibia. Entonces, este menisco es vital para la función normal de la articulación. Tenemos dos meniscos en la rodilla, ¿no? Uno externo y otro interno. El menisco interno tiene una forma de C y el externo tiene una forma de O. De allí esta regla mnemotécnica de OS. El externo tiene forma de O, el interno una forma de C. ¿Y qué es importante en este tema? De que el menisco interno está fijo en toda su extensión. Por lo tanto, es menos móvil que el externo. Y al ser menos móvil, es más frecuente que se dañe. Entonces, tenemos que el menisco interno se daña 3 a 5 veces más frecuentemente que el externo. ¿Por qué? Porque es más fijo. El menisco también, los meniscos, son avasculares en casi toda su extensión. Son avasculares y también no tienen inervación. Entonces, la parte de la inserción en la sinovia, sí hay irrigación, pero eso es en esta parte de la inserción. De allí hacia más al borde, menos irrigación tiene. Entonces, el menisco tiene zonas irrigadas, que es pegada a la inserción de la sinovia, y se llama la zona roja. Mientras que la zona del borde libre es una zona blanca, no tiene absolutamente nada de irrigación. Y al medio, la zona roja-blanca, donde existe
pobre irrigación. Y es importante saberlo a la hora del tratamiento, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el menisco es un fibrocartílago que da estabilidad, congruencia a la rodilla, absorbe las fuerzas, tiene inserción en la cápsula y el interno se inserta en toda su extensión, lo hace fijo y por esa razón se rompen más frecuentemente que el externo, y que tienen irrigación solo en la parte de su inserción en la zona roja. La ruptura meniscales es lo más frecuentemente que ocurre en una lesión traumática, más frecuente que las fracturas, más frecuente que las luxaciones. Entonces es más frecuente que se rompa un menisco y después vienen ya las lesiones ligamentarias. Y es más frecuente en los pacientes jóvenes que tienen mucha actividad pues, deportiva, ¿no? Y se debe a que existe un cambio brusco entre el fémur y la tibia. Existe ese cambio brusco teniendo el pie fijo en el suelo y hace un giro en la rodilla, que puede acompañarse o no de una abducción o una aducción de la rodilla. Lo importante es que con el pie fijo gira la rodilla y es allí donde atrapa al menisco, sobre todo al interno. Entonces el paciente va a tener signos y síntomas. De los más frecuentes son el dolor, la hidratrosis, el aumento del líquido sinovial, vamos a tener pues témpano positivo. Cuando la ruptura es grande, puede bloquear la rodilla, tener bloqueo articular, ¿no? Tenemos la sensación de inestabilidad, el paciente dice que le falsea la articulación, y cuando eso ya toma algunas semanas, tenemos una hipotrofia muscular. El cuádriceps se hace atrófico porque el paciente, por el dolor que tiene, el bloqueo que tiene, no usa la articulación y por lo tanto va a una atrofia muscular. Existen signos meniscales que son muchos, que no viene al caso recordarlos todos ellos, pero sí los más elementales que ustedes como médicos generales deben conocerlos. El signo de Vado, de Rocher y Steinman. Entonces tenemos un paciente que tuvo un giro en la rodilla teniendo el pie fijo y tiene dolor, aumento de volumen frecuentemente. La sensación de falseo articular e hipotrofia muscular cuando ya tiene algunas semanas. Bloqueo articular no es frecuente, pero se da cuando la ruptura es mayor, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, con estos sintomatología vamos a examinarlo y vamos a buscar dolor en la interlínea articular, tanto en la interna como en la externa. Entonces, con el dedo hacemos presión en la línea articular interna y externa buscando dolor. La presión de por sí hace dolor, por eso comparamos con la otra rodilla. Cuando el dolor aumenta, entonces decimos que es positivo al dolor de la línea interarticular interna o externa. También podemos buscar ese dolor en la área articular haciendo el test de Steinman, que consiste en rotar hacia afuera para examinar el menisco interno, ¿no? Entonces la rotación externa va a explorar el menisco interno y manteniendo la rotación externa extendemos la rodilla y puede producir el dolor cuando es positivo. Al revés, o sea, rotación interna para explorar el menisco externo. ¿Ok? Entonces, así se explora la línea, o se busca el dolor en la interlínea articular. El signo de Steinman, el anterior fue el 1, el 2, es hacer lo mismo, de llevar el pie, la tibia, hacia externo para explorar el interno, presionando la interlínea articular interna. Y allí buscamos la presencia de dolor. También podemos extender la rodilla y aumenta el dolor. Entonces el Steinman siempre se hace rotando el pie y se va a explorar el menisco contrario a la rotación. Si roto interno, el menisco explorado es el externo. Y a la inversa, si roto externo, el menisco explorado va a ser el interno. La prueba de Vado y Rocher es para ver los cuernos, los cuernos. El anterior tema estamos buscando el cuerpo, el menisco.
Entonces, si yo flexiono al máximo, hago una hiperflexión, voy a comprimir la parte posterior de la rodilla. Aquí se cierra. Entonces, estoy comprimiendo el cuerno posterior al menisco. Si hay dolor interno, será el menisco interno, y si el dolor es en la cara externa, será el menisco externo dañado. Si quiero examinar el cuerno anterior, entonces hago una hipertensión para que la parte anterior se comprima. Entonces comprime al cuerno anterior. Entonces la prueba de Vado, la hiperflexión, explora el cuerno posterior del menisco, interno o externo, dependiendo de dónde esté el dolor, y la de Rocher, que hace la hipertensión, está explorando el cuerno anterior. Entonces ya tenemos la clínica, el mecanismo, los síntomas, el examen físico, y avanzamos para el diagnóstico. La radiología realmente nos va a ayudar muy poquito, porque como el menisco es fibrocartílago, no lo vemos. Entonces, el gol estándar para evaluar la lesión meniscal es la resonancia magnética nuclear. Es bastante sensible, bastante específica y da un valor predictivo positivo bastante alto. Entonces, vamos a ver en la resonancia entre el fémur y la tibia, el menisco, que se debe ver negro, ¿no? Sin ninguna interrupción. Vamos a ver esta línea radiopaca que demuestra la ruptura del menisco. Entonces acá tengo una ruptura horizontal y en esta otra imagen tengo la ruptura vertical. Pero hay que tener en cuenta que para que sea patológica esta ruptura, tiene que llegar a tener contacto con el borde que hace contacto con la caridad articular. Acá está dentro del menisco, por lo tanto no está haciendo ningún daño a la caridad articular. Por lo tanto, esto no es de ninguna manera quirúrgico. De ninguna manera. Tiene que llegar a la ruptura hasta el borde del menisco. Si no, no es patológico que amerite alguna cirugía. Porque si nosotros miramos el menisco, hacemos la artroscopía y lo miramos por aquí, todo va a estar normal, no está haciendo ningún daño. Este es intrasustancia. Entonces las fisuras intrasustancias no de ninguna manera son patológicas. Estas pueden ser encontradas frecuentemente en gente mayor de 50, 60 años, es frecuente, y son degenerativos y no ameritan ningún tipo de tratamiento. Entonces, las fisuras intrasustancias no son patológicas ni requieren tratamiento quirúrgico alguno. Las rupturas que sí llegan pues al borde libre del menisco tienen que tratarse siempre, porque jamás cicatrizan, porque no tienen, no cicatrizan espontáneamente porque no tienen cicatrización, no tienen irrigación. Entonces se hace la artroscopía, se introduce a través de una pequeña incisión, ¿no? Una videocámara por un agujero y por otro agujero, al otro lado del nervio rotuliano, se introducen los instrumentos para hacer la cirugía. Entonces aquí tenemos la videocámara, ¿no? Y el cirujano en el monitor va a ver las estructuras de la rodilla bastante ampliadas. Entonces es mucho más fácil operar por artroscopía que abierta. Entonces tenemos una visión mucho más amplia, tan magnificada. Y por el otro agujero, decíamos, por otro portal, vamos a introducir los instrumentos. El más común es el palpador, que es como un ganchito, y va a palpar al menisco, a las cadenas articulares, y lo va a buscar si es que hay alguna ruptura, ¿no? Acá lo vemos entero, indemne, ¿no? El menisco roto, deflecado, es bastante distinto al menisco indemne. Este borde liso, continuo, sin ninguna irregularidad. Esta irregularidad es lo que va a producir las molestias, ¿no? Entonces, con el palpador buscamos las rupturas del menisco. Y las rupturas pueden ser de distintos tipos, longitudinales o transversales,
O pueden unirse una longitudinal a una transversal. Cuando esta longitudinal, por acción del cóndilo femoral, se va hacia adentro, forma lo que se llama el hace de balde. Simula el hace de balde cuando nosotros levantamos un balde, ¿no? Ese alambre. Entonces simula esta imagen a un hace de balde. Por eso se llama ruptura en hace de balde. Y aquí es donde se bloquea la rodilla, queda el cóndilo atrapado y no puede hacer la función. Entonces, estas rupturas en hace de balde son las que producen el bloqueo articular generalmente. Bien, entonces las rupturas pueden ser longitudinales, pueden ser longitudinal, transversal o hacer un flap, ¿no? Levantarlo. Entonces, estas rupturas, dependiendo en qué parte están, se van a hacer el tratamiento. Si es una base de balde, entonces se va a recortar en los extremos, aquí en los extremos, y se regulariza entonces el menisco. Cuando la base de balde está bien hacia el borde, esto no cicatriza, entonces se elimina, se hace la exéresis parcial de esta parte del menisco. Pero si está pegada a la inserción en la zona roja, entonces sí es posible hacer la sutura. Entonces, dependiendo en qué parte está dañado el menisco, en qué parte está roto el menisco, vamos a hacer la resección parcial o la sutura del menisco. Si está en la zona roja, entonces sí cicatriza y podemos suturarlo. Si está en la zona blanca, no cicatriza y tenemos que recortarlo. Y eso se llama remodelar. Entonces, si tengo en zona blanca, tengo que remodelar, regularizar, dejarlo liso al menisco. ¿Ok? Entonces, se hacen menisectomías parciales artroscópicas. Entonces, ¿qué se hace? Una artroscopía, la técnica quirúrgica que estamos haciendo es una menisectomía parcial por artroscopía. Entonces, si me hacen una artroscopía, no basta. Van a hacer ¿qué? La menisectomía parcial por artroscopía. Van a hacer ¿qué? La sutura del menisco por artroscopía. La artroscopía es una técnica. Y hay que resecar solo lo estrictamente necesario, ¿no? Económicas. Cuanto más meniscos retiremos, menos protección, menos estabilidad le vamos a dar a esa rodilla. Por eso que antes, cuando no teníamos la artroscopía, teníamos que hacer la resección total del menisco y producíamos pues artrosis a corto tiempo. Entonces la idea es resecar solo lo estrictamente necesario. Y se reseca pues la zona que está dañada hasta hacerla regular, ¿no? Lógicamente, a más daño, más resección. Por eso que no debemos postergar mucho el tratamiento de las rupturas meniscales. Como hemos dicho, no van a repararse solas nunca. La sutura meniscal, ya lo conversamos, se hace cuando la ruptura está siempre en la zona roja, nunca en la zona blanca. En la zona roja-blanca los resultados son no tan buenos, ¿no? Podríamos intentarlo. Jamás intentar en la zona blanca, porque no va a suturarse, no va a cicatrizar. Bien, los meniscos, entonces, vamos a hacer meniscectomías parciales o suturas cuando es en la zona roja. En los ligamentos también, para ser dañados, necesitan una transferencia de energía alta, se da en los pacientes jóvenes, más frecuente en los varones, ¿no? La actividad deportiva es lo más frecuente y sobre todo los accidentes automovilísticos, pero en motocicleta, son los que más causan estos problemas de lesiones ligamentarias. Recordar un poquito los ligamentos, ¿no? En la cara interna tenemos el ligamento que va del cóndilo plateo-tibial, mientras que en la cara externa el ligamento va del cóndilo a la cabeza del peroné, no al plateo-tibial. Entonces son los ligamentos colaterales, externo o interno, perdón, externo o interno, colaterales. Mientras que tenemos los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados puede ser anterior o posterior. A EPI de la regla mnemotécnica, el anterior va al cóndilo femoral externo, mientras que el posterior va hacia el cóndilo femoral interno, AEPI. Es la distribución de los ligamentos cruzados.
Se llaman cruzados porque cruzan, pues, a la articulación, ¿no? El anterior al externo y el posterior al interno. Entonces podemos ver la distribución, entonces el posterior, ¿no? En la tibia está posterior y al cóndilo femoral va hacia el lado interno. Estos ligamentos se dañan de acuerdo al mecanismo, ¿no? Cuando tenemos embalgo, como en este caso, vemos cómo el ligamento colateral interno se va a extender o se va a romper dependiendo de la magnitud de este mecanismo de valgo, ¿no? Entonces puede ser un esguince de primer, segundo grado, o sea, distensión, primer grado, segundo grado, ruptura parcial, y tercer grado, ruptura total. Va a depender de la magnitud, entonces, del el valgo que produjo esta rodilla, ¿no? Para ver la lesión del ligamento interno. Entonces, los mecanismos de embalgo, que podrían ir acompañados de flexión o rotación, pero lo importante es embalgo, van a dañar los ligamentos internos. Y los varo, los que están en varo, van a dañar los ligamentos externos. Cuando este bostezo, embargo, varo es muy grande, muy amplio, además de dañar el ligamento interno, también puede dañar el cruzado. Igual cuando se hace en varo. Entonces, dependiendo de la magnitud de este valgo o varo forzado, vamos a tener lesión de los ligamentos colaterales y también podríamos tener lesión de los cruzados. Entonces, por ejemplo, si la intensidad del traumatismo es muy intenso, nos produce un valgo muy intenso, un valgo hacia afuera de la tibia, entonces puede causar lo que se llama la triada de O'Donoghue. Esta triada es bastante grave porque rompe el ligamento interno, al menisco también y finalmente al cruzado anterior. Entonces, esto es lesiones ya más complejas. También pueden haber, además de esas lesiones, pueden haber daños en otras estructuras, dependiendo de la magnitud pues, del trauma, ¿no? Pueden haber fracturas de la cabeza del peroné, y como aquí está pasando el ciático popliteo externo, el nervio ciático popliteo externo, también puede haber compromiso de este nervio. Entonces, siempre que veamos una fractura de cabeza del peroné, busquemos la lesión de este nervio, si es que hay parálisis de los músculos inervados por este nervio. Es decir, si el pie está con impotencia para hacer la dorsiflexión o el primer dedo. Entonces podemos tener lesiones también óseas o neurológicas. Por supuesto que dependiendo de qué ligamento está, si es el ligamento interno, entonces puede evolucionar el platillo tibial o el cóndilo femoral, ¿verdad? En el externo podría ser la cabeza del peroné. Entonces las lesiones de los ligamentos cruzados, anterior o posterior, pueden ser parciales, totales o acompañarse de otras lesiones, sobre todo los ligamentos colaterales y meniscales. Y dependiendo de ello vamos a hacer pues tratamiento. El mecanismo va a ser pues una fuerza que venza la resistencia de estos cruzados, ya sea hacia anterior o hacia posterior. Por eso, si uno da un puntapié al vacío, entonces la pierna se da mucho hacia adelante y se puede romper el cruzado anterior. Y a la inversa, el cruzado posterior. Entonces el diagnóstico, al igual que todo, empezamos con la anamnesis, el examen clínico, las radiografías y exámenes especiales con la resonancia magnética. El examen clínico para los colaterales, hacemos la maniobra de bostezo, que no es más que hacer valgo-varo, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un bostezo interno. Fijamos el músculo con una mano y con la otra mano llevamos hacia afuera la pierna, de tal forma que reproducimos un valgo para tensar el ligamento colateral interno. Entonces, esta maniobra del bostezo interno nos va a demostrar la integridad o no del ligamento colateral interno. A 0 grados debe ser nada el bostezo, debe estar fijo. A 30 grados, o sea, semiflexo, sí hay una pequeña
un pequeño bostezo. Entonces yo busco, exploro en 0 grados, donde no va a haber nada de bostezo. Si tuviese bostezo, quiere decir que hay una ruptura del ligamento colateral interno. A la inversa va a ser para el ligamento colateral externo, o sea, fijo el muslo en la parte interna y llevo el pie hacia abajo y tenso la cara externa. Entonces, la maniobra de bostezo nos va a dar la exploración del ligamento colateral interno o externo dependiendo si hago varo o varo. Para los cruzados tenemos otros exámenes, otros test. El más importante que ustedes deben recordar siempre, ¿no? Hay muchos test, pero lo importante es el maniobra del cajón anterior y posterior. Se llama cajón porque es como si jaláramos un cajón. Cuando vamos a abrir un cajón, lo jalamos hacia adelante, ¿verdad? Entonces, exactamente lo mismo vamos a hacer. Paciente en el cúbito dorsal, la rodilla en 90 grados flexa, el examinador fija el pie, ¿no? Con el muslo del examinador, o le pide a otra persona que fije el pie con sus manos para poder llevar la tibia hacia adelante, ¿no? La lleva la tibia hacia adelante como si jalara el cajón. Y si se va hacia adelante, entonces es positivo, cajón anterior positivo, que demostraría la ruptura del ligamento cruzado anterior. Hacemos lo mismo pero a la inversa, ¿no? O sea, el cúbito dorsal, rodilla 90 grados, fijamos el pie y en lugar de jalar vamos a empujar hacia atrás. Vamos a empujar hacia atrás a la tibia. Y si se desliza hacia atrás, entonces tengo el maniobra del cajón posterior positiva que demuestra la ruptura del ligamento cruzado posterior. Entonces, para los ligamentos colaterales, maniobra de bostezo interno o externo, y para los ligamentos cruzados, la maniobra del cajón anterior o posterior. Finalmente, que es un poquito más complejo hacerla, el test de Lashman, ¿no? Que consiste en fijar el muslo con una mano, con la otra mano la tibia, y con la rodilla, con unos 30 grados de flexión, tratamos de llevarla a la tibia hacia adelante o hacia atrás. Y esto nos da una inestabilidad. Y es el Lashman positivo. Sin lugar a dudas, la mejor maniobra para hacer es el de cajón anterior y posterior. Y con eso ya ustedes tienen una alta sospecha de la lesión ligamentaria y puedan transferirlo al especialista, ¿no? Las radiografías en estrés, en realidad, no la aconsejamos porque se van a irradiar, ¿no? Salvo que tengan pues sus guantes de plomo, ¿no? Y hacemos la maniobra de, en este caso sería bostezo interno o bostezo externo, para ver si se apertura o no la interlínea articular. Cuando esta línea articular se apertura más de 10 milímetros, definitivamente está roto el ligamento colateral. Aquí es normal, acá está aperturado. Pero el examen clínico lo estamos observando nosotros, pero si queremos graficarlo, le podemos hacer pues una radiografía en estrés y podemos demostrar que se apertura, pues, y que hay una ruptura del ligamento, ¿no? Colateral interno. Igual puede ser para el cajón, le ponemos un peso y ver cuánto se desplaza. Sin embargo, el gol estándar son las resonancias. Entonces, en la resonancia vamos a ver a los ligamentos, ¿no? Aquí podemos ver indemne, el ligamento cruzado anterior, ¿no? Y cuando está roto ya no lo vemos. Esta banda negra, ¿no? Está presente y aquí no la vemos. Para el cruzado posterior, igual, ¿no? Entonces, vemos al ligamento cruzado posterior y acá la ruptura. Entonces, la resonancia va a ser muy demostrativa para lesiones ligamentarias y meniscales. Muy bien, ¿qué hacemos con estas lesiones ligamentarias? Como ustedes ya saben, los esguinces de primer grado es simplemente una distensión, no necesita ruptura. Por lo tanto, necesitamos antiinflamatorios, no esteroideos, reposo y crioterapia, hielo. 10 minutos cada hora, cada 2 horas, durante 2 o 3 días, esto va a solucionarse. Reposo, antiinflamatorios y hielo.
Lo de segundo grado, en que ya existe una ruptura parcial del ligamento, entonces tenemos que darle una inmovilización más prolongada para que puedan cicatrizar estas fibras que se han roto. Entonces se le coloca un ortésico, ya sea esta férula que tiene unas barras de aluminio para impedir que se vaya en valgo ovalo y lo mantenga entonces en extensión siempre la rodilla. Puede ser un aparato de yeso también, una calza de yeso, ¿no? 6 semanas es el tiempo prudente para que cicatricen estos ligamentos de ruptura de segundo grado. Cuando la ruptura de tercer grado, o sea, todo el ligamento se ha dañado, no siempre son quirúrgicos, va a depender de la edad. En jóvenes sí, pero en mayores, sobre todo de 60 años, muchas veces basta con fortalecer el cuádriceps para compensar esta ruptura, ¿no? Depende del estado general y qué otras lesiones tienen asociadas, si hay fracturas, lesiones meniscales, para de acuerdo a eso decir el tratamiento. Pero en jóvenes en general, y sobre todo si estamos hablando del ligamento colateral externo, tengo que hacer suturas. El interno generalmente se hace con tratamiento no quirúrgico. Bien, entonces los ligamentos laterales tenemos que repararlos, o sea, suturarlos, ¿no? O sea, hay que hacer la sutura en las lesiones agudas. No hay que esperar, porque si pasa el tiempo y se convierte en crónica, ya no podemos hacer la reparación, la sutura, tenemos que hacer la reconstrucción, o sea, hacer un nuevo ligamento tomando injertos del mismo paciente o aloinjertos. Bien, entonces la reparación, las suturas, hay que hacerlo lo más pronto posible. Después de 10 días ya son más difíciles y hay que hacer reconstrucciones. Y no siempre la reconstrucción logra tener la misma tensión que tenía antes de la lesión. Por lo tanto, no siempre son exitosas. Las suturas muchas veces tienen que fijarse al hueso y se hace mediante unos sistemas de anclas que se fijan al hueso como un ancla del barco, se fija allí y con los hilos de esta ancla se van a suturar los ligamentos. Cuando ya ha pasado un tiempo y no es posible hacer la sutura, sino tiene que hacerse la reconstrucción, y en los cruzados anterior y posterior, la sutura no es posible. Siempre cuando hay una ruptura total del ligamento cruzado, ya sea anterior o posterior, tiene que hacerse la reconstrucción, es decir, hacer un nuevo ligamento del cruzado. Y este nuevo ligamento se hace en base a autoinjertos, ya sea en base a un autoinjerto de tendón, hueso, tendón, hueso, toma una partecita de la rótula, el tendón rotuliano y una partecita de la tibia. Este es un injerto hueso, tendón, hueso. Y se va a introducir mediante unos túneles que se hacen y se va a colocar en la posición que tenía originalmente el ligamento cruzado, ¿no? Este es un cruzado anterior que está haciéndose a expensas de un autoinjerto de hueso, tendón, hueso, ¿no? Hay toda una técnica cómo hacer estos túneles para poder colocarlo exactamente en la posición debida a estos nuevos ligamentos, ¿ok? También se pueden hacer ligamentos no de injerto de hueso, tendón, hueso, sino de los ligamentos de la pata de ganso, ¿no? O también se pueden tomar aloinjertos, o sea, de cadáveres. El asunto es que hay que hacer un nuevo ligamento para darle estabilidad, porque si no los operamos a esos pacientes jóvenes que hacen actividad deportiva o que tienen muchos años por delante de vida, entonces al no tener el ligamento, al ser inestable, esta rodilla empieza a tener fricción y produce artrosis y el desgaste en la rodilla, producir dolor e impotencia funcional y nos puede obligar después a hacer una artroplastía, o sea, a cambiar la rodilla por una prótesis. Esto lo evitamos dándole la estabilidad de vida, reconstruyendo el ligamento que se haya dañado. Bien, pasamos ahora a las preguntas.
Jesús. Sí, cuando tenemos la triada de Onoue, que es algo bastante grave, no basta el valgo forzado. Generalmente van con algún grado, ya sea en rotación interna o externa, ¿no? Son mecanismos muy intensos. Entonces, a la reducción forzada, generalmente se van a agregar movimientos de rotación interna o externa. ¿Alguna otra pregunta? Jesús, te pregunto yo. Disculpa que te pregunte a ti porque es el único nombre que tengo aquí a la mano. Después de una trojopía por una lesión menisco, ¿crees tú que el paciente se le enyesa o no? ¿Qué te imaginas? Jesús, ¿podrías escribir tu respuesta? Ok, gracias Jesús. Sí, es verdad. O sea, no hay necesidad de inmovilizarle la extremidad a un paciente que se haya hecho una resección meniscal. Pero si he hecho una sutura meniscal, es mejor ponerle un ortésico, ¿no? Un inmovilizador de la rodilla para esperar que cicatrice. ¿Ok? Igual, si yo hago una reparación ligamentaria, es mejor esperar, ¿no? Ponerle un inmovilizador de rodilla que no flexione, que no mueva su rodilla, unos días, incluso unas semanas para reparación, reconstrucción del ligamento, para que cicatrice. En cambio, el menisco, como es una resección, no tiene nada que cicatrizar. El paciente sale caminando sin ninguna limitación, salvo aquella que te da, porque para poder operarlo le inyectamos mucha agua, distendemos la rodilla para poder ver dentro. Entonces, la rodilla, después de la artroscopía, queda bastante tumefacta porque le hemos inyectado litros de cloruro de sodio. Entonces, lógicamente, de la cirugía eliminamos, pero no eliminamos todo el cloruro de sodio y queda tumefacta la rodilla. Por eso es que después de operado hay que ponerle mucho hielo para que desinflame. Pero no necesitamos inmovilizarlo cuando hacemos resecciones meniscales. Si lo inmovilizamos con un inmovilizador de rodilla para que no flexione, cuando hacemos suturas, ya sea del ligamento o de los meniscos. ¿Qué AINES? Bueno, en primer lugar, como todos los AINES, la primera pregunta ¿es usted alérgico? Porque si es alérgico, no podemos darlo, ¿no? Si no es alérgico, realmente todos los AINES básicamente son similares, ¿no? Preferimos aquel que tenga menos daño gástrico. Entonces, un diclofenaco es muy bueno, pero si tengo antecedentes de gastritis no lo usaría. Entonces, o si es mayor, usaríamos con algún COSIC. Entonces, usaríamos el ECOSIC o heterocosic. Y las dosis que se suelen usar, pues, ¿no? Entonces, si yo uso un diclofenaco, es un paciente joven, entonces sin ningún problema gástrico, sin ninguna alergia, 50 miligramos cada 8 horas, que es la dosis usual. Pero si voy a usar un heterocosic, la dosis usual es 90 miligramos por día. Ok, Marcia José. Ajá, muy buena pregunta. Gracias, José. Es un tema que no había tocado. La fisioterapia es fundamental.
¿no? Es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener el tono muscular, que es lo que nos va a proteger la rodilla. Hemos dicho, si yo tengo un buen cuádriceps, me va a proteger la rodilla bastante. Entonces, la terapia física es fundamental hacerla en cuanto pase el dolor, o sea, muy rápido. Pero hoy, mañana, pasado, si hay un problema meniscal, realmente no necesitan de terapia física. El problema necesitan cuando son los autoinjertos o aloinjertos, es igual, ¿no? Cuando hago un aloinjerto he dañado menos la rodilla, porque el autoinjerto he tenido que sacarle un fragmento de hueso, de tendón y de hueso, o parte de la pata de ganso. Entonces tengo más traumatismo en la rodilla. Cuando hago el injerto, he traumatizado menos, pero mis posibilidades de incorporación son menores. ¿No? Y también no sé qué tan bueno será ese tejido que me han dado. Si tú tienes 20 años y de repente recibes el injerto de 1,40, pues tú no lo sabes, entonces no es muy bueno. Entonces, el injerto tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Pero la fisioterapia es fundamental. El terapista tiene que empezar a darme fortalecimiento muscular, ¿no? Darme rango articular. No tanto buscar fuerza al inicio, sino rango articular. Y la terapia física también nos sirve mucho para desinflamar. Ustedes saben que el mejor antiinflamatorio es el calor, ¿no? Entonces, el calor profundo nos ayuda mucho a desinflamar y aliviar el dolor. Entonces, la terapia física es vital para los pacientes que hemos hecho las plastías ligamentarias o suturas del menisco. ¿Para qué? Para fortalecimiento muscular, ¿no? Y mantener rango articular. Gracias, José, por la pregunta. Aquí también la terapia física no hay que hacerlo flexionar más allá a que he reparado el tendón, ya sea un injerto o autoinjerto, más de 30 grados porque tenso mucho. Y acuérdense que eso está por más fijo con un tornillo o un ancla, tengo que esperar que se incorpore, no que cicatrice. Entonces, las primeras 3 semanas no hay que forzarlos la flexión, ¿no? Al principio es a 30 grados, después 60 grados, después 90 grados, o sea, poco a poco tengo que ir mejorando el rango articular. ¿Cuánto tiempo la fisioterapia? Bueno, si es un deportista de competición, tipo Paolo Guerrero, ¿no? Entonces ellos están todo el día dedicados única y exclusivamente a su terapia física. Es más pronta, pero jamás va a ser menos de 3 meses, ¿no? Jamás. El tratamiento entonces, para un deportista de competición es exclusivamente para poder recuperar toda su fuerza y tener al íntegrum su recuperación, pero nunca pueden regresar a hacer actividad deportiva competitiva antes de 3 meses. Si se acuerdan que son futboleros, Falcao, el colombiano, para que pueda jugar al Mundial, lo hicieron jugar antes y se le volvió a romper y no pudo entrar, ¿no? Y gracias a eso, el Jaime Rodríguez pudo jugar y se hizo famoso. Bueno, entonces nunca hay que forzar a una reconstrucción de ligamentos a recuperar rápidamente, antes del tiempo, la actividad física deportiva. Jamás antes de 3 meses. Promedio están entre 4 y 6 meses. Ahora, si no es de alta competición, yo le digo, no juegues pues 1 año, mejor, ¿no? Si no es deporte por amateur, ¿para qué vas a arriesgarte? Pero de uno de alta competición sí debe estar jugando, a los 6 meses estar jugando, pero nunca antes de los 3 meses. A mí me hicieron un injerto y me suturaron el menisco, pero perdí sensibilidad en la parte inferior de la rodilla. En mi normal, bueno, son los riesgos. Acuérdate de que nosotros, para poder ingresar, tenemos que cortar. Y si bien es cierto que hay portales donde normalmente no existe nervios,
y puedo hacer la incisión al lado de los tendones rotulianos. Entonces, al lado del tendón rotuliano, por ahí es un lugar muy seguro de ingreso. Sin embargo, algunos tienen alguna alteración anatómica y podríamos dañarlo a pesar que hemos ingresado por la zona segura, ¿no? Y cuando vamos a hacer un injerto, introducir un segmento que va a reemplazar al ligamento, el daño es mayor. Entonces, al hacer los túneles, también se puede dañar algunas inervaciones. Y ustedes saben que el nervio dañado no se recupera jamás. Y por esa razón pierden sensibilidad. No es motora, pero sin sensibilidad. Por eso es que estoy seguro que si tú revisas tu consentimiento informado, que siempre se hace, ahí dice que por hacer la reconstrucción del ligamento podrías tener como secuela la pérdida de sensibilidad, porque es algo no frecuente, pero sí probable. Entonces, un 10% de personas, ¿no? Hasta un 10% pueden tener este problema de sensibilidad. Entonces, siempre el médico debe advertirle que es una secuela probable. Ahora, de hecho, si te han hecho un portal no en el sitio seguro, ahí sí uno podría decir, bueno, esto es producto de una malpraxis, pero habría que ver todo el contexto. Yo no creo, porque todo el mundo entra por los portales debidos, ¿no? Y es un riesgo que se tiene el dañar el nervio. Bien, como no tengo más preguntas, agradecerles a todos ustedes por su atención y me despido hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.